actual hemos llegado al punto en que muy pocas personas confían en sus líderes. La corrupción, por ejemplo, en la política, ha tenido una parte importante en cuanto a la desconfianza del pueblo con sus líderes. En las empresas, la extorsión, el maltrato son muy comunes. Eso produce ya una mala vista de autoridad de los líderes. En las iglesias, aunque es triste y si con pena lo digo, pero por un lado, por ejemplo, tenemos el escándalo continuo del abuso sexual por parte de los sacerdotes católicos, no solo en Perú, en todo el mundo. Y por otro lado, la corrupción y la manipulación por parte de ciertos líderes evangélicos ha producido que es muy difícil para hermanos en iglesias locales aprender a confiar en la autoridad de los pastores. Sin embargo, aunque el desafío para los pastores hoy en día es grande, considera por un momento quién está exhortando a los pastores aquí. Es el apóstol Pedro, que piensa por un momento en quién es Pedro. Ya Mario nos dirigió a pensar en él y quiero avanzar esa manera de pensar. Es el apóstol Pedro que realmente amaba a Jesús, quien en su autoconfianza juvenil negó a Jesús en un momento de temor, quien encontró misericordia y perdón de parte de Jesús, quien sufrió mucho por causa del Evangelio, quien al final de su vida murió, según el testimonio de la historia de la iglesia, boca abajo en una cruz, como mártir por causa del Evangelio. Es decir, esto no es un desafío de un rico teleevangelista. Esto no es una exhortación de alguien que vivió una doble vida. Es decir, no es un pastor que ha abusado, ha aprovechado el ministerio, llamando a otros pastores a que también aprovechan. No es así. Si Pedro no era así, y que él llama a los pastores, vamos a ver en un momento, pero por un lado pastorear y por otro lado ejercer un liderazgo en la iglesia, una autoridad en la iglesia. Solo te pido pensar en quién está dando este desafío. A predicar este texto hoy, me doy cuenta de algo, que antes de mí, en la historia de la iglesia, ha habido miles y miles de pastores fieles que en el transcurso de su ministerio han llegado a este texto y fielmente han predicado este texto y han buscado vivir vidas fieles. Y yo solo quiero que sepan que yo siento mi posición ahí, que soy uno de miles en la gracia de Dios que en el transcurso de 2000 años han predicado este texto y han buscado fielmente honrar y vivir y poner en práctica todo lo que este texto dice. Ahora, comienzo con esta pregunta. ¿Por qué Pedro se dirige ahora? Es decir, en esta parte de su carta, ¿por qué se dirige a los pastores y los ancianos aquí? Si miras en tu Biblia hacia atrás, solo un capítulo antes, en el capítulo 4, en el versículo 12, te vas a dar cuenta de que él está hablando de la venida de un tipo de persecución, y él usa el término fuego de prueba. Versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y cuando llegan las pruebas, especialmente las pruebas relacionadas con la persecución, quiero que entiendan, eso trae cierta presión sobre toda la comunidad de la iglesia. Entonces creo que en el contexto de la venida de persecución, de dificultades, que creo yo que Pedro está pensando en que es absolutamente necesario que los líderes
los pastores, los ancianos que capten su rol, que ejerciten su rol, que estén preparados, porque va a ser difícil ser un creyente y más aún un pastor cuando hay mucha persecución y dificultad. En segundo lugar, vemos otra cosa ahí, y eso creo que es aún más cercano a lo que motiva a Pedro a hablar a los pastores. En el versículo 17 vemos que, del capítulo 4 hablo, viene un juicio, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ahí dice cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios, pero el punto es, comienza en la casa de Dios, y comienza específicamente con los pastores. Yo estoy seguro que Pedro tuvo en su corazón, cuando escribió estos primeros versículos del capítulo 5, a un texto bíblico, a un texto del Antiguo Testamento muy específico, Ezequiel 34, voy a poner ahí los versículos. Escucha lo que Dios, por medio de Ezequiel, dice, no a toda la congregación, sino a los pastores, a los que tenían el cargo de pastorear los corazones. Creo que eran los sacerdotes, los líderes ahí. Vino a mí palabra de Jehová, dice Ezequiel, diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Así debe ser, que apacientan al rebaño, están apacentándose a sí mismos. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza, y mira el término ahí, con violencia. Unos versículos más adelante, Dios pronuncia el juicio sobre aquellos pastores. Ezequiel 34, versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, rendición de cuentas, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Si yo entiendo lo que Pedro quiere comunicar, que ser pastor es algo, sobre todo, es algo serio. Ningún pastor debe entrar en el llamado, o no debe tomar el llamado a la ligera. El escritor del libro de Hebreos les recuerda a los pastores y a la congregación que los pastores rendirán cuentas a Dios por su labor como pastores. Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes ha de dar cuenta. Hermanos, esta semana yo estudiando el texto, viendo estos otros textos, quiero que sepan que Dios, si yo volví a sentir esa presión que tengo que aceptar, que es que un día, si piensa por un momento en específicamente lo que el autor de Hebreos expresa acá, un día tendré que dar cuenta, rendir cuentas a Dios por mi rol como pastor en sus vidas. Nosotros, como cuerpo pastoral, tendremos que rendir cuentas por el cumplimiento de nuestro rol como pastores en su vida. Así que, con esa base, ¿qué nos dice Pedro sobre el ministerio pastoral? Bueno, quiero dirigirnos al versículo 2 para comenzar, ya capítulo 5, versículo 2, para mostrarles la esencia del ministerio pastoral. Y mira,
No sé si se han dado cuenta de esto, pero la Biblia en general, específicamente Pedro lo hace muy bien, Pablo también y otros, pero estoy llegando a un aprecio más profundo de la capacidad que Pedro tiene para hacer esto. Y mi punto es esto: en pocas palabras, a veces en una o dos frases, expresa todo el panorama de algo. Yo tengo en mente cuando vimos el texto que tiene que ver con nuestra sumisión a las autoridades. En una frase él expresó cuál es la responsabilidad de la política, de los líderes políticos. Aquí en una frase Pedro resume el rol del pastor, la esencia de lo que es el ministerio pastoral. Obviamente no es todo lo que la Biblia dice sobre el ministerio pastoral, pero es un resumen de dos cosas muy claves. Versículo 2 dice: apacentad, hablando a los pastores ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Pedro define con esta frase los dos roles principales de los pastores. Deben, uno, pastorear, y vamos a ver en un momento lo que significa. Y en segundo lugar, deben liderar o gobernar. Ahora dices, ¿dónde ves eso? Lo explico en un momento. Primero, pastorear. El mandato de apacentar la grey, es un término comúnmente utilizado para pastorear ovejas. Es su uso típico. Su uso típico no es por un lado espiritual, sino es por el lado de describir lo que hacen los que tienen ovejas y su trabajo de pastorearlas. Es una orden para los pastores, en este caso pastores ancianos, que ejercen un papel en las vidas de aquellos que son de sus iglesias. Noten ahí que dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, los que son de su rebaño, por decir, de su iglesia, de apacentarlos, de pastorearlos. Me perdí aquí. Un papel en las vidas de aquellos que son de sus iglesias, que refleja la forma en que un pastor de animales cuida a las ovejas. Mi punto es esto: la Biblia, Pedro específicamente, opta por describir quién es el pastor, usando justo ese cuadro de un pastor de ovejas. Entonces, de alguna manera, lo que yo hago debe tener un vínculo o una semejanza a lo que un pastor de animales, de ovejas, hace en su labor normal. Vamos a verlo más en un momento. La otra frase, cuidando de ella, en el griego es una palabra, y la palabra describe el concepto de supervisión o dirección. Ahora tú preguntas, ¿por qué se traduce en la Reina Valera cuidando de ella? Porque dentro de esa supervisión la palabra tiene una dirección específica, que es supervisión con el fin de cuidar. Entonces, pero sí o sí incluye liderazgo, supervisión, gobernar. Es decir, el uso normal de la palabra griega es supervisión, con ese enfoque hacia cuidar a los que están bajo nuestra supervisión. Ahora, juntas, estas dos palabras forman un cuadro completo del ministerio a lo cual los pastores han sido llamados. He sido llamado a pastorear ovejas y a liderar o gobernar en la iglesia, o al menos en la iglesia local donde Dios me ha puesto. Son llamados los pastores a cuidar a las ovejas, a ejercer supervisión sobre ellas. Los pastores pueden hacer otras cosas, de todas maneras hacen otras cosas, pero estas dos cosas definen la esencia del ministerio pastoral. Realmente estas dos cosas abarcan todo. ¿Y qué espera de Dios de mí como pastor? Él espera que yo pastoree a ustedes, los que son mis ovejas, y que ejerce yo un liderazgo en sus vidas, específicamente en cosas que tienen que ver con vida espiritual, la iglesia, etc. Ahora, notan dos cosas aquí.
las ovejas, ahí se ve plenamente en el versículo 2, las ovejas no pertenecen a los pastores. Apacentad la grey de Dios. Es decir, el pastor que comienza a pensar, son mías, son mis ovejas, y comienza esa manipulación, ya salió del rubro de lo que Pedro describe aquí. Es por eso que dice apacentar la grey de Dios. Está confrontando esa inclinación natural en el ser humano. Ahora, otra cosa ahí. Dice que está entre vosotros. Como ya mencioné, yo soy pastor, pero no soy el pastor de toda la grey de Dios. No me corresponde lo que le corresponde al gran pastor, al príncipe de los pastores, Jesucristo. Su rebaño es más grande. Sí, su rebaño, su grey es la verdadera, la grande. Todos somos miembros de esa grey. Pero yo soy un ser humano. Yo mira, me doy cuenta de que cuando una iglesia llega a 60, 70 personas, ya es muy difícil que un pastor tenga un rol efectivo de pastoreo en sus vidas. Mira, nosotros ya somos más de 60, más de 100 ahora. Sí, gracias a Dios somos 2 pastores, podemos compartirlo. Y aún con 2 pastores, con 100 a 120 personas, igual sentimos esa lucha de hacerlo bien. Y mira, yo doy gracias a Dios que solo me corresponden los que están entre nosotros. Yo no quiero decir, no voy a decir no quiero más ovejas, no. Estoy abierto a recibir más ovejas. No quiero que me malinterpreten. Mi punto es que un pastor es limitado y que el pastor toma el liderazgo dándose cuenta, ¿ok? La grey pertenece a él y me corresponde cuidar a los que Dios ha puesto bajo mi liderazgo. Por si acaso, es uno de los motivos por los cuales confiamos en y queremos trabajar siempre con un equipo pastoral, porque de todas maneras es necesario para poder cumplir bien lo que Dios pide de los pastores. Hechos 20 y 28, quiero ponerlo ahí. Pablo lo expresa en esta conversación que tuvo con los ancianos ahí de la iglesia de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos es ese término de supervisión, liderazgo ahí, para apacentar, ahí está el pastoreo, para apacentar la iglesia del Señor. Ahí ya vimos esos 2 roles en la boca de Pablo ahí, la cual él ganó por su propia carne. Nos está recordando lo que Pedro dice en el versículo 2. El rebaño pertenece a Dios. No soy yo quien murió para ganar la iglesia. Es Él que derramó su sangre. Es decir, Él es el pastor principal. Él es el príncipe de los pastores. Nosotros somos subpastores, bajo el liderazgo del pastor. Ahora, ¿qué significa pastorear? ¿Qué de ese cuadro de esta metáfora de pastores cuidando las ovejas? ¿Por qué Dios describe a los creyentes en las iglesias locales como ovejas? Y una advertencia: prepárate, el cuadro no es muy atractivo, ¿ok? Somos, yo también estoy en este grupo, somos, según el cuadro, ovejas espirituales. Cuando se trata de ovejas, hay 2 cosas principales sobre las ovejas que todos debemos entender. En primer lugar, las ovejas, más que cualquier otro animal en el mundo, pueden perderse muy rápido. Pueden estar a poca distancia, por ejemplo, una oveja de casa y no tienen ninguna capacidad para saber cómo regresar a casa. Dentro de un rango pequeño, una oveja puede manejarse más o menos bien, pero si va, ponlo 3-4 kilómetros de distancia desde su casa, se pierde y no tiene la capacidad de saber cómo regresar. Cosa que otros animales sí, un perro
se queda a 15 kilómetros y encuentra la manera de volver a casa. Y la oveja no tiene esa capacidad. En segundo lugar, las ovejas tienen una gran capacidad para seguir, pero no tienen el discernimiento sobre a quién seguirán. Es decir, son buenos para seguir y seguirán a cualquiera. Estuve escuchando al pastor John MacArthur predicar sobre este texto, y él, describiendo a las ovejas, mencionó que en muchos casos los pastores tienen lo que llaman una oveja Judas, y lo llaman así porque es la oveja que ponen ahí para que las otras ovejas le siguen, y le dicen Judas porque él es la oveja que les va a guiar a su muerte, que les guía, traiciona, se dice, a las ovejas, porque les guía al lugar donde el pastor los quiere para poder matarlos y así. Entonces, son buenos para seguir. El problema es que sigan a cualquiera. Ahora, este es el cuadro de nosotros. Sí, a llamarnos ovejas, esto es lo que Dios tiene en mente. El hecho de que la Biblia se refiere a nosotros como ovejas no es algo que pretenda halagarnos. Sin embargo, si somos honestos, nos damos cuenta de que dice la verdad sobre nosotros. Y el punto de Pedro aquí, el punto es que somos ovejas y necesitamos a los pastores. Ese es su punto. Somos ovejas y necesitamos pastores. Algunos dirán, claro, necesitamos a nuestro gran pastor, Jesús. Y yo digo, es correcto. Pero la Biblia no lo deja así. Si no nos permite encontrarnos en una comodidad de que Cristo es mi pastor y es suficiente y yo no necesito acercarme a una iglesia. No necesito hacer rendición de cuentas con un pastor. No necesito que un hombre ejerce un rol de pastoreo en mi vida. Y solo quiero que sepas que la Biblia no conoce ese cuadro. Lo que tú describes, la Biblia no lo reconoce. Y no nos permite ir en esa dirección. Porque es correcto que Jesús es nuestro príncipe de pastores. Él es el verdadero pastor. Sin embargo, el Nuevo Testamento establece que hay iglesias locales y pastores liderando y buscando ejercer un rol de pastor en las vidas de las ovejas espirituales. ¿Cuál es el papel principal de un pastor? Es sencillo, es llevar a sus ovejas a la comida y al agua y protegerlos de peligro. Es proveerles agua, comida y protegerlas del peligro. Ahora, escucha, y voy a ponerlo aquí en la pantalla, escucha esta conversación que Jesús tuvo con Pedro ahí después de su resurrección. No sé si era la misma conversación en la cual Jesús perdonó a Pedro, expresó su perdón, no lo sabemos. Pero escucha bien esta conversación. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Estoy seguro que Pedro nunca olvidó esta conversación. Aquellas palabras de Jesús ciertamente estuvieron en su mente cuando escribió a los ancianos:
apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Entonces, la principal responsabilidad que tenemos los pastores es asegurarnos de que nuestras ovejas tengan el alimento espiritual adecuado. Si vemos en la metáfora, el cuadro es: yo necesito asegurarme de que estoy dándoles la alimentación espiritual que ustedes necesitan para que sean creyentes saludables, cristianos sanos, en buena relación con Dios, en buena relación con otros, etc. Lo pongo de esta forma: mi papel no es como un granjero que cosecha las verduras y las lleva al mercado a fin de que las personas puedan escoger y elegir lo que se quieren llevar a casa. Eso no describe mi rol. No soy como un granjero, más soy como un chef. Un chef, el papel del pastor es como un chef que reúne los ingredientes y que toma los ingredientes y de ellos prepara una comida que nutre el cuerpo y satisface los deseos. ¿Qué hago yo? Estudio toda la semana para poder traerles el domingo una comida espiritual. El papel del pastor es luchar con el texto, hacer la labor de trabajar con los ingredientes. No solo traigo los ingredientes para que ustedes elijan y de ahí deciden qué hacer. No, mi rol es yo trabajar con los ingredientes y preparar una comida en la cual puedo ayudarles a entender la palabra, a entender cómo aplicar la palabra, a entender no solo lo que dice, sino también lo que significa y cómo aplicarla a sus propias vidas. Como pastores alimentamos a las ovejas en distintas maneras, enseñamos, aconsejamos, predicamos, escribimos, dirigimos grupos pequeños y más. Y todo debería estar centrado en la palabra y todo importa. Es decir, mi rol principal en esta iglesia, estoy convencido que ese rol que Dios me ha dado, que es correcto y bíblico, es buscar distintas maneras del púlpito, en conversaciones particulares, escribiendo cosas, yo orando, estudiando, todo con el fin de poder alimentarles espiritualmente. Como pastores, también nos corresponde cuidarles a ustedes, sus necesidades espirituales. Es correcto y bueno que los pastores sean conscientes de las necesidades en las vidas de las personas. No somos profesionales, no somos gerentes, no somos principalmente organizadores. Estamos aquí para asegurarnos de que nuestras ovejas tengan acceso a un buen alimento espiritual y que estén protegidas del peligro espiritual. Eso es mi rol: alimentarles y buscar protegerles de peligros espirituales en sus vidas. Ahora, entendiendo el rol ahí, es obvio, si no es tan difícil entender que para cumplir ese rol, que el pastor necesita tomar cierto liderazgo, que hay un gobernar en la iglesia que le corresponde, o que les, mejor dicho, corresponde, equipo pastoral. Paralelo al llamado a pastorear es el llamado a liderar, a gobernar. Y como vemos en este texto, la Biblia conecta constantemente el papel de los pastores espirituales, humanos, y nosotros como pastores, con el papel de Jesús, el gran pastor. Y quiero mostrarles un versículo, es decir, lo que Jesús cumple como pastor, el príncipe de pastores, es un modelo para nosotros los pastores. Y quiero que vean ahí una profecía. Mateo lo menciona ahí en Mateo 2, versículo 6. Y tú, Belén, él está citando si no me equivoco, está citando a Malaquías, a Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti, de Belén, de Judá, saldrá, y mira las dos descripciones, un guiador, un gobernador, es otra manera de traducir ese término, que apacentará a mi pueblo Israel. Es decir,
Jesús vino como un pastor, cumpliendo esas dos cosas, cuidando a las ovejas, apacentándolas y liderando, guiando. Y Jesús, y ese modelo es lo que pasa a los pastores nosotros, y nos corresponde algunas cosas, nos corresponde el cumplimiento de ambas cosas. Por eso les recuerdo de lo que el autor de Hebreos dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es decir, ¿en qué contexto puede el autor de Hebreos llamar a la congregación a someterse a sus pastores, a obedecerlos? Es en el contexto de que a ellos les corresponde el cuidado espiritual. Entonces, para que cumplan ese rol, es necesario que ejerzan cierto liderazgo en la iglesia. Ahora, reconocemos que bíblicamente hay limitaciones. La Biblia pone ciertos límites. Uno, no somos el pastor principal, como hemos mencionado. Jesús es el príncipe de los pastores. También digo esto: la Biblia da a la congregación algunas responsabilidades claras, incluso autoridad en algunos asuntos. Por ejemplo, Pablo habla, creo que es en Gálatas 1, que cuando viene uno predicando otro evangelio, él no habla a los pastores, sino a toda la congregación, y les dice que deben levantarse y votarlos, es decir, resistirlo. Hay cierta autoridad en algunos temas que la Biblia da a la congregación. Aún el reconocimiento de un pastor que no está haciendo bien, que no está predicando el evangelio. La congregación tiene la autoridad de levantarse y decir: esto no está bien y él no debe pastorear. Por eso, dentro de nuestra constitución como iglesia, entendiendo este panorama bíblico, hemos incluido ahí esa posibilidad. La congregación puede, con cierta cantidad de miembros, decir: hay un pastor en esta iglesia que no está predicando el evangelio, no está haciendo el trabajo que el pastor debe hacer. Y obviamente, después de un proceso largo, si fuera a llegar a eso, la congregación podría despedir a un pastor, y lo vemos bíblico, porque la congregación tiene bíblicamente ciertas responsabilidades. Sin embargo, es a los pastores que Dios ha entregado el liderazgo, el lanzamiento de la visión para la iglesia, el cuidar de la iglesia. Y por eso el autor de Hebreos puede venir y decir: obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque velan por vuestras almas, y tendremos que rendir cuentas. Les doy un ejemplo de cómo funciona nuestra iglesia. Los pastores, Rubén y yo, pasamos tiempo cada semana reuniéndonos, hablando, orando juntos, planeando, conversando las necesidades de la iglesia. Le pedimos al Señor que nos dirija con respecto a las decisiones para nuestra iglesia. Le pedimos al Señor que nos dé una visión clara sobre esta iglesia y su futuro. Pensamos y tomamos tiempo para pensar en cómo desarrollar el ministerio de manera efectiva en nuestra iglesia. Discutimos qué cosas debemos priorizar y qué cosas son de menor importancia. Consideramos a las personas que Dios ha traído a la iglesia y que vemos cómo discipularlos, cómo desafiarlos, cómo guiarlos, cómo consolarlos, etc. Miramos las finanzas de la iglesia y preparamos un plan, un presupuesto que refleja la visión del ministerio que creemos que Dios está dirigiendo. Al mismo tiempo reconocemos nuestras propias debilidades, nuestras limitaciones, por lo que buscamos el consejo de otros. Buscamos escuchar bien a aquellos en la iglesia que nos aconsejan sobre el ministerio, nuestra visión, las finanzas, los programas, etc. Y de esa manera, Rubén y yo buscamos trabajar aquí. La esencia del ministerio pastoral: apacentar la grey, liderar. Y Dios llama a la congregación a encontrar su lugar bajo aquellos ministerios, aquel ministerio que los pastores deben
cumplir. En los versículos 2 y 3, Pedro menciona algunas tentaciones específicas en cuanto al ministerio pastoral. Versículos 2 y 3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Esta frase es interesante, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y tengo que resumir esto, pero creo que puedo hacerlo. Me di cuenta de algo estudiando esto, que Pedro menciona 3 áreas de tentación y corresponden a lo que típicamente vemos como las 3 principales tentaciones en el mundo. ¿Ok? Tienen distintas maneras de expresarlas, pero en sí son estas: el placer, el dinero y el poder. El placer, el dinero y el poder. Y vemos una conexión con lo que Pedro está diciendo a los pastores. Sí, nos está llamando a evitar caer justo en uno de aquellos 3 rubros principales. Primera frase, no por fuerza, sino voluntariamente. Esta orden a los pastores de servir voluntariamente, con entusiasmo, no porque tengan que hacerlo, puede parecer un poco extraño. A mí me pareció un poco extraño al principio, porque yo no veo al ministerio así. Y pienso que un pastor dejaría el pastorado si fuera así. Pero de ahí me puse a pensar de pastores que he conocido en el tiempo y tristemente he conocido a algunos pastores que es obvio que ya no tienen corazón para pastorear y siguen en el error. Y yo no entiendo eso. Sí, creo que va en contra de lo que Pedro está desafiando aquí. Es decir, el pastor que no quiere hacerlo, que no está dispuesto a tomar el desafío y el sufrimiento, la autoabnegación, es decir, tomar la responsabilidad que significa ser pastor, si no hay ese deseo de hacerlo, como Pablo menciona, el que desea obispado, si no hay un deseo. Mira, puede ser que por un tiempo el pastor lucha con el deseo, pero si ya a largo plazo lo ha perdido o nunca lo tuvo, me imagino, no debe ser. Pienso que quizás Pedro está hablando tiene en su mente un tiempo de persecución y sufrimiento en que algunos tuvieron que tomar ese liderazgo en momentos muy difíciles. Quizás algunos lo tomaron por responsabilidad, aunque más buscaban su propia comodidad. Y ahí pienso que también va Pedro. Si un pastor ama más su propia comodidad que el mismo ministerio, no puede pastorear bien. Es imposible. Es decir, tiene que resistir esa tentación de amar más a los placeres y las comodidades que al ministerio mismo. La segunda tentación, el dinero, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y Pedro aquí está hablando de algo que vemos tristemente con demasiada frecuencia en iglesias modernas. La frase ganancia deshonesta es esencialmente avaricia. Y es la voluntad de sacar provecho del ministerio de manera deshonesta. Lo opuesto a esto será la palabra con ánimo pronto. Es decir, debemos servir con ánimo pronto y vivir los pastores contentos con lo que Dios provee. Mira, hay un balance aquí. Hay que recordar lo que Pablo dice en 1 de Timoteo 5, 17 al 18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. En el contexto, es obvio, está hablando de recompensa monetaria, y para que puedan vivir. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es decir, es correcto y bueno que los pastores tengan de que vivir, pero el punto a que Pedro va es el corazón de uno que simplemente persiste en el pastorado porque ha encontrado una manera de ganar. Y hay casos extremos hoy en día, tristes,
si ponen en mala luz la iglesia de Cristo, y espero que nunca sea así en nuestra iglesia. Tercera tentación, el poder, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Este mandato de Pedro es una advertencia contra la ambición del poder. Tener señorío sobre los demás es literalmente, el término griego ahí comunica dominarlos. Jesús trató este tema de manera directa. Escuchemos lo que él dijo en Marcos capítulo 10, más Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, el pastor debe ejercer su liderazgo y tomarlo y hacerlo sin cruzar esta línea de buscar dominar a la congregación o señorear sobre ellos, o si no, de todas maneras eso daña a la iglesia. Ahora, nuestra confianza en el ministerio pastoral. Aquí quiero dirigirles al versículo 1 y terminamos con el versículo 4. Versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, estoy también participante de la gloria que será revelada, y de ahí sigue hablando de pastorear. Pero quiero que vean la manera en que Pedro describe su propia posición como para dirigirse a los pastores. ¿Cuál es su base ahí? Pedro comienza el discurso a los pastores desde el punto de vista específico de su papel como pastor anciano. Y él usa un término que se traduce aquí como una frase, anciano también con ellos, pero en el griego es un término que básicamente, Pedro es el único que usa el término, y es un co-anciano, co-pastor, no como co-pastor que pensamos nosotros, sino ustedes son pastores, yo también soy pastor, es el punto. Y él toma casi como un título, porque ¿qué es lo que quiere comunicar? Quiere comunicarles una confianza. Y yo me aferro a esto lo que Pedro dice. Entiendo que él me está hablando no solo como una autoridad, como un apóstol, aunque era apóstol, y así se presenta al comienzo de su carta, pero en este punto es como que se acerca a los pastores y les mira cara a cara y dice, mira, esto es lo que te voy a decir en cuanto a lo que los pastores deben hacer. Yo lo estoy diciendo porque lo he hecho. Sé cómo es. Entiendo lo que es la obra del pastor. Que no tenemos muchos detalles de cómo Pedro ejercitó su pastorado, sabemos que era pastor, era un anciano sirviendo así en iglesias locales, pero de ahí gira y Pedro escribe también no solo como un pastor entre otros, sino también como testigo de los sufrimientos de Cristo y como participante de la gloria que será revelada. Y al presentarse con esta doble descripción, testigo del sufrimiento y participante de la gloria, Pedro reúne dos temas y ya deben ser conocidos para ustedes: sufrimiento y gloria. Sufrimiento y gloria. Mira, no es la primera vez que hemos visto en este libro sufrimiento y gloria. Sufrimiento y gloria. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis,
hablando de nuestra salvación, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sufrimos, pero es con el fin de llegar a alcanzar la gloria. Primero de Pedro 1, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. Uno más, el capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os he sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también a la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y otra vez Pedro une los dos conceptos. El sufrimiento lleva a la gloria. Y Pedro está diciendo algo muy importante a los pastores. Les está dando una base para confiar en la ayuda de Dios en su ministerio pastoral. Se debe entender así. Mientras sufrimos, y los pastores sí o sí tienen que sufrir, lo que nos da la confianza para continuar es la esperanza de que nuestro sufrimiento pronto se convertirá en gloria. Y mira, si un pastor no cree esta verdad, el sufrimiento lleva a la gloria, cuando las cosas se ponen difíciles, es muy posible que abandone el pastorado. Pero si recuerda esa conexión, sufrimiento trae gloria. Sufrimiento es el camino a la gloria. Pedro lo tenía claro ahí. Él vio en Jesucristo, el príncipe de los pastores, sufrimiento que también se llevó a su gloria. Ahora, versículo 4, y terminamos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mira, yo quiero vivir en este versículo. Yo sé que he dicho que vivo en otro versículo, pero yo quiero vivir en este versículo también. ¿Qué sentido? Quiero confiar en que yo no soy el pastor principal de sus vidas. O si no, estaría con demasiada presión. No porque sean malas ovejas, son buenas ovejas. Pero es difícil llevar la carga de muchos. Y si yo llevo toda la carga en mí, o Rubén y yo solo en nosotros, si ya no vamos a estar mucho tiempo aquí, no vamos a avanzar. Tenemos que recordar, y recordamos, que ustedes tienen a un mejor pastor. Y por eso tenemos que orar, y oramos por ustedes, porque no podemos estar ahí siempre y nuestros consejos quedan cortos a veces y tienen a un mejor pastor. Si yo confío en esa verdad y confío en la última parte, si yo quiero recibir esa corona incorruptible, quiero que Dios me diga cuando llegue al cielo: bien hecho, su pastor. Y quiero terminar fiel. Que Dios nos permita en esta iglesia siempre tener a pastores por muchos años que entiendan estas verdades. Padre, gracias porque tú has sido fiel en mi vida, permitirme ser pastor. Ayúdame a cumplirlo bien, persistir.